La libertad o el libre albedrío del ser humano. Dios nos ha hecho libres y podemos gozar de nuestra libertad o pagar el precio de las malas decisiones que adoptemos en la vida. Desde el principio de la creación, Dios creó al hombre libre. Inmediatamente Eva desobedeció a Dios y luego su compañero Adán. Eva tuvo dos hijos, Abel y Caín, e inmediatamente Caín cayó sobre Abel y lo mató, fruto de las malas decisiones. Caín sintió envidia ante las ofrendas que se efectuaban y que Dios miraba con agrado la ofrenda de Abel. Le dijo: sal fuera, y lo mató. Así también ocurre en las decisiones de nuestras vidas. También Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo único Isaac, a ejemplo de Dios que sacrifica a su divino Hijo Jesús. Abraham obedece y se convierte en el padre de todos los creyentes, y Dios no permite que sacrifique a su hijo, y solo quería saber si Abraham le obedecería. Pasan los siglos y el arcángel Gabriel se le aparece a una jovencita y la invita a ser su madre, la madre de su divino hijo. Ella acepta con una actitud absolutamente contraria a la de Eva y se coloca en su libertad a total disposición de la divinidad. Su hijo Jesús adopta igual criterio y se somete en todo a la voluntad del Padre Celestial, y ello es que Él se entregara en sacrificio de cruz por la salvación de toda la humanidad, siendo el único redentor que nos redime de todos nuestros pecados. El pueblo elegido opta en su libertad por rechazar al Mesías y es destruida Jerusalén en el año 70 por Tito ante su sublevación. Toda la historia del pueblo de Dios es Él llamando y el pueblo desoyendo su llamado y usando mal su libertad. Ahora cabe el preguntarnos: ¿y nosotros? Vemos como iglesia, como humanidad, en nuestro país Argentina y en nuestros corazones, que a veces tomamos decisiones que nos mueven únicamente por nuestros intereses, nuestros egoísmos, bajezas, celos, envidias, rencores y con todas nuestras malas hierbas. La pregunta es: ¿y cómo podemos hacer para tener un uso correcto de nuestra libertad? Entiendo que para el hombre creado por Dios, para que lo ame y nos amemos entre nosotros, el único camino posible es el del vivir en el verdadero encuentro con Dios a través de la oración y en el amor a Él y a todos. Los seres humanos solamente somos felices amando, y por el contrario, cuando optamos en nuestra libertad por el odio y por el alejarnos de Dios y de nuestros hermanos, somos las personas más desgraciadas que puedan existir. Estando en oración vamos viendo lo que tenemos que hacer según Dios, es decir, de acuerdo a su voluntad de amor. Existe un don muy precioso por muchas personas porque es útil para nosotros y para los demás. El mismo es el don del discernimiento, que consiste no únicamente en separar el bien del mal, sino también dentro del bien decidir en nuestro libre albedrío y de acuerdo a la voluntad de Dios lo que Dios quiere y que es también para nuestro bien temporal y eterno. En cada uno de los días de nuestra vida vamos decidiendo continuamente el quehacer de nuestras vidas. Optamos, por ejemplo, por estar o permanecer en la oración, o por el contrario, salimos de nosotros mismos y estamos en una continua y frenética actividad que es como se vive en general casi todo el mundo hoy. ¿Qué hacer entonces? Podemos preguntarnos frente a nuestra libertad o libre albedrío. Entiendo que lo mejor es detenernos, es decir, lo contrario a la carrera loca por la vida en la cual estamos todos inmersos. Soy duro de cerviz y me cuesta asimilar lo que quiero para mí,
No soy en general de escuchar la voz interior que es tan bajita y que no siempre la escuchamos y aún escuchándola muchas veces no la obedecemos. A veces me parece escuchar esa voz interior que me dice, es que no quiero que hagas muchas cosas. Curiosamente, cuando hacemos muchas cosas es cuando nos dispersamos y cuando erramos el camino de nuestras vidas. Qué bien nos hace el detenernos. Los jesuitas, y entiendo que muchas personas reflexivas, buscan de vivir en oración, de reflexionar antes de actuar y de ejercer la virtud de la prudencia. Y ellos hacen un alto en sus vidas, muchas veces al mediodía y a la noche, para tratar de considerar lo que se puede vivir. Es bueno descubrir esa presencia de Dios en nuestras vidas. Cuánto nos ama Él, de cuántos peligros nos salva. Por mi parte le digo al respecto, vos a mí no me salvaste únicamente en la cruz con tu pasión redentora, sino también en tantos y tantos momentos de mi vida, en los cuales su misericordia me envuelve, me perdona y me conduce por el camino correcto de mi salvación. Me gusta escribir y puedo confesarme en cuanto a que escribo todo lo que vivo, desde lo trivial hasta a veces lo más profundo, que son para mí las reflexiones que escribo y que luego realizo audios y que mi hijo sube al canal de YouTube, por Francisco Chanca. El abrir mi corazón a la escritura me permite el encuentro conmigo mismo y con los demás al compartirlo, sanándome, liberándome y buscándome el camino correcto de salvación por el cual Dios quiere guiarme. No es fácil la vida. Por el contrario, la radio, la televisión y el mirar la pantalla en el celular nos quitan en general vida, tiempo de oración, de discernimiento, de elegir bien en nuestra libertad lo que debemos hacer según Dios y no según nuestros pobres criterios. A veces son decisiones de vida trascendentales, decisiones de vida las cuales nos pueden llegar a esclavizar, como por ejemplo vivir para el trabajo y descuidar la familia o descuidarnos a nosotros mismos. Dios a veces permite en nuestras vidas cosas y a veces actuamos como ciegos, como autómatas y necesitamos ese detenernos y ese buscar nuestra felicidad terrenal y divina. Buscamos esa plenitud del ser para no estar en el vacío existencial. Lo que escribo no es fruto de los libros, sino de la experiencia de vida, del golpearme y de buscar corregir el camino para no ser tonto, imprudente, sino tratar de ser un buen hijo de Dios que vive conforme a su voluntad y que busco así de ese modo la felicidad. Y así podemos buscar en nuestro libre albedrío y en nuestra libertad nuestra felicidad o nuestras complicaciones de vida. A veces digo equivocadamente, cada uno se jode como quiere, como puede y según las circunstancias, pero al comentarle a una hermana mía de sangre esta frase me dijo, no, cada vez que nos jodemos también jodemos a los demás. A veces no tenemos conciencia de ello, pero en la libertad de nuestros actos afectamos siempre a los demás, ya sea ello con nuestros pecados y también con nuestras malas decisiones. Como ya expresara antes, veo como remedio frente a nuestra necedad el detenernos, el orar, el confrontar nuestras decisiones comentándolas a otra persona prudente y que pueda ayudarnos. A veces el simple hecho de hablar con otro podemos hallar la respuesta a lo que debemos hacer. Evidentemente, frente a todo ello es necesario la sabiduría. Salomón, que fue uno de los sabios más grandes de la tierra, pidió sabiduría y no riquezas u otros bienes. Nosotros, ¿qué vamos a decidir en nuestras vidas?